Pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en directo titulada Apoyo psicológico en la recuperación de una lesión, un tema que, como sabéis, habéis elegido entre todos y todas, que de hecho fue una encuesta que publicamos hace unos días en Twitter y Instagram, un poco para ver qué tema teníais interés en poder conocer. Y bueno, pues hoy encantados, Aritz, de estar compartiendo este tema apasionante. Yo creo que para el cual a lo mejor entrenadores y entrenadoras no somos conscientes de todo lo que podemos acompañar o apoyar en este proceso. Y así que, bueno, encantados de poder compartir con vosotros estas ideas, estos conocimientos para ver qué podéis hacer a lo mejor distinto o mejor en vuestro acompañamiento a aquel deportista que tenéis lesionado o lesionada dentro de vuestro equipo. Empezamos, Alice, si te parece, un poco explicando para aquellos que no nos conozcan todavía qué es la academia, quiénes somos tú y yo, y a partir de ahí empezamos al lío con la temática del día de hoy. Eso es. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos presentando un poquito Psicodeporte Academy. En primer lugar, presentándonos a nosotros. En este caso, os ha estado hablando Saúl Alcaraz García, licenciado en Psicología, con máster universitario de investigación en Psicología del Deporte y de la Actividad Física. Es doctor en Psicología del Deporte y de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona y fundador de Key Health, Sport and Performance Psychology. Actualmente es profesor y tutor en el máster interuniversitario en Psicología del Deporte y de la Actividad Física de la UAB y EINEF y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña y además miembro del Grupo de Estudios de Psicología del Sport. Y por su parte, Aritz Olagoy, licenciado en Psicología con máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte por la UNED, fundador de Quirol Psicología, psicólogo del deporte desde 2005, donde ha trabajado con familias, con deportistas, con entrenadores, y desde 2015 es profesor de Psicología y Liderazgo en la Escuela de Entrenadores de Fútbol de la Federación Guipuzcoana y formador también en cursos de entrenadores para la Escuela Vasca del Deporte. Esta sesión que hacemos hoy es justamente una sesión para celebrar que cumplimos un año de apertura desde que Psicodeporte Academy, que nos explicará un poco Aritz qué supone esta academia, lleva un año abierto. Fue hace, pues ahora mismo, 365 días más 4, porque hoy es jueves, fue el día 24 al que abrimos. Y nada, de ahí también la importancia o lo que queríamos hoy era celebrar con vosotros también un poco este primer día de existencia con un tema, como os decía antes, propuesto por vosotros y por vosotros. Aritz, explicamos, si te parece, un poco qué forma un poco Psicodeporte Academy, ¿no? Sí, pues Psicodeporte Academy fundamentalmente es una academia de psicología del deporte online, exclusivamente online para entrenadores y entrenadoras. Entre los diferentes contenidos que trabajamos están videocursos, masterclass y las sesiones en directo, como esta sesión en directo que estamos realizando ahora mismo. Además, tenemos un podcast que sale todos los lunes a las 17:07, donde, bueno, hablamos también de temas relacionados con la psicología del deporte. Y por si esto fuera poco, también tenemos un especial relacionado con el COVID-19, con el confinamiento, y que hemos dedicado diferentes sesiones en directo que tenéis también en el canal de YouTube disponibles para poder consultar, relacionados con esta época que nos ha tocado vivir y relacionados con aspectos que podemos hacer en este confinamiento. Y también, si queréis estar al día de todo lo que vamos publicando en Psicodeporte Academy, además pues de libros, de series y documentales que puedan tener relación con la psicología del deporte, lo podéis hacer dejándonos vuestro email en psicodeporte.academy/comunidad, donde semanalmente, cada fin de semana, enviamos una newsletter. Y lo que venimos a hablar, a tratar, es básicamente una primera introducción en la cual hablaremos del riesgo de lesión, sobre todo qué condiciones de entrenamiento pueden suponer un mayor riesgo para la lesión de nuestros deportistas, y luego ya un poco más centrar al tema justamente de cuál es nuestro papel como entrenadores y entrenadoras en apoyar, en acompañar el proceso lesivo de nuestros deportistas. Hablaremos primero de la importancia de entender al deportista lesionado, lo que está pasando en ese proceso lesivo. Luego hablaremos de acompañar la rehabilitación, esa fase más larga en la cual el deportista pues todavía no está involucrado en las tareas de entrenamiento convencionales. Hablaremos específicamente del retorno a la competición, del retorno a jugar, el return to play, que dicen en inglés, y finalmente la parte de conclusiones. Como siempre, va a ser una sesión práctica en la cual os daremos también ideas, estrategias que podéis aplicar, pero sobre todo momentos también para la reflexión, para que podáis también hacer algunas dinámicas de reflexión que os ayuden
a incorporar algunos cambios en vuestro día a día como entrenadores y como entrenadoras. El objetivo al final de la sesión de hoy es, por un lado, entender a nuestros deportistas lesionados, muy importante, y en segundo lugar, y por lo mejor a la que dedicaremos más tiempo a la sesión de hoy, a ayudaros a reflexionar y a preparar cómo les queréis apoyar en su proceso de rehabilitación y vuelta a la competición. Haremos bastante énfasis en que no es un tema de improvisar sobre la marcha, en función de que yo tenga un deportista lesionado, pues sobre la marcha voy a improvisar cómo le acompaño en ese momento, sino que es bueno que preparemos un protocolo, podríamos llamarlo así, para ver si un deportista en nuestro equipo está lesionado, cómo lo acompañamos en los siguientes meses de esa lesión. Empezamos, Aritz, con la parte más introductoria, ¿no? Primero para conocer un poco cómo se producen estas lesiones y qué importancia tiene el clima de entrenamiento en este riesgo de lesión de nuestros deportistas. Sí, empezamos con la introducción y como se titula, no solo vamos a hablar de psicología del deporte, sino también de lesiones deportivas y para ello entendemos que es importante el hecho de centrar un poquito el concepto que es exactamente la lesión deportiva, o más bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de lesión deportiva. Lesión deportiva que la definición viene del latín laesio y hace referencia a un daño o alteración morbosa, orgánica o funcional de los tejidos. Y el concepto como tal, a nivel teórico de lesión deportiva, comporta tres componentes. Por un lado, una disfunción e invalidez funcional producida durante la práctica deportiva. En segundo lugar, el segundo componente sería la intervención de un equipo o del equipo médico-sanitario. Y el tercer componente sería la afectación en una parte o en todo el entrenamiento y la competición, es decir, la baja deportiva, que el deportista tenga que estar un periodo alejado de la cancha, de la pista o de los terrenos de juego. A nivel teórico, hay algunas corrientes que dicen, que señalan que para que exista o podamos hablar de lesión deportiva, tienen que formar parte de estos tres componentes, ¿no? Tienen que existir estos tres componentes, pero luego también hay visiones que contradicen esto y que únicamente si podríamos hablar de disfunción e invalidez funcional producida durante la práctica deportiva y ya estaríamos hablando de lesión. Y entendemos que es importante especificar precisamente de qué estamos hablando y sobre qué vamos a aplicar la psicología del deporte y el concepto de la psicología aplicado a esta lesión deportiva y a su rehabilitación y recuperación. Los elementos que debemos tener en cuenta, o algunos de los elementos que las diferentes investigaciones nos indican que puede producir cierta vulnerabilidad y riesgo de lesión, son tres. Por un lado están los factores personales y dentro de estos factores personales específicamente estarán aquellos deportistas que tienen gran pasión por el deporte, aquellos deportistas que como factor personal viven con gran ansiedad tanto los entrenamientos y sobre todo las competiciones deportivas, y también aquellos deportistas que tengan especial sensibilidad, que sean especialmente sensibles al estrés, a las situaciones de gran estrés. Como siempre repetimos que es el deporte, en definitiva es una situación con mucha incertidumbre porque el deportista no sabe el resultado que va a tener, el desempeño que va a involucrarle y por lo tanto es una situación esa situación de incertidumbre es generadora de estrés. Además, también influyen en el riesgo de lesión y en la vulnerabilidad que decía anteriormente del deportista hacia poder lesionarse o a la posibilidad de poder lesionarse, su historia de estresores. Es decir, por un lado, la relación alta relación entre estrés vital, es decir, su estrés que pueda tener en el día a día, las preocupaciones del día a día, en su relación con su familia, con su pareja, los estudios, el trabajo, es decir, ese estrés que está fuera del deporte, pero que luego tiene incidencia y puede producir que pueda tener más vulnerabilidad a la hora de lesionarse. Y el estrés, en definitiva, del día a día que le puede provocar el hecho de lesionarse. Vamos a ir para atrás. La diapositiva. Historia de estresores, como decía, factores personales y por último también hay una serie de recursos, de habilidades que puede tener el propio deportista de afrontamiento que están asociados con la capacidad de afrontar las diferentes situaciones del día a día y el deporte, es decir, aquel deportista
que tenga una mejor capacidad y un mejor manejo de estas situaciones, tanto del día a día y del deporte, será menos vulnerable a lesionarse. También están aquellos recursos de afrontamiento relacionados sobre todo con el ambiente social, familiar, así como los recursos personales y las propias habilidades que puede ir desarrollando el propio deportista que le ayuden a llevar mejor las diferentes situaciones, tanto las situaciones que están fuera del deporte como aquellas relacionadas con el deporte. Y por último, la alta variedad de recursos de afrontamiento, es decir, estas habilidades que estamos hablando, estos recursos van a realizar una función de escudo protector ante las lesiones, es decir, le van a hacer menos vulnerable a sufrir lesiones el hecho de manejarse, de tener las habilidades de poder afrontar adecuadamente de una manera adaptativa las diferentes situaciones y los diferentes momentos, tanto de los entrenamientos, de las competiciones y del día a día alejado del deporte. Y vamos a tratar de explicar un poquito, porque como estáis viendo ya estamos hablando del estrés y hay un modelo de estrés y lesión deportiva que trata de explicar de qué manera el estrés y estos factores personales, estos estresores de los que hemos estado hablando y los recursos de afrontamiento de alguna forma afectan a la hora de que el deportista reaccione o no reaccione con mayor o menor estrés ante las situaciones deportivas potencialmente estresantes. Cuando hablamos de situaciones deportivas potencialmente estresantes, hablamos de aquellas situaciones deportivas, sean tanto de entrenamiento, relacionadas con el entrenamiento, como relacionadas con la competición, que el deportista percibe, es decir, valora de forma cognitiva, él interpreta que es más o menos estresante. Indudablemente, cada deportista es único, cada deportista reacciona de manera individual y concreta a las diferentes situaciones, tanto de entrenamiento de la competición que vaya afrontando. Desde el punto de vista cognitivo, es decir, desde el punto de vista mental, hace una interpretación, por un lado, de las demandas de esa situación deportiva a la que se tiene que enfrentar, por otro lado, de los propios recursos que tiene ese deportista para afrontar con éxito o con eficacia esa situación, y por último, qué consecuencias le puede traer esa situación en el caso de que no pueda afrontarla con eficacia. Desde esa valoración cognitiva, reacciona con más estrés o menos estrés ante una situación deportiva potencialmente estresante, y esto va a hacer también que tenga una reacción a nivel corporal, fisiológico e incluso atencional de concentración, de incremento de tensión muscular, de estrechamiento de campo visual y de incremento de la distracción. Todo esto estamos hablando si el deportista, la respuesta de estrés del deportista le hace reaccionar ante la situación deportiva con mayor estrés, con altos grados de estrés, lo que puede provocar que su vulnerabilidad sea mayor ante una posible lesión. Es decir, si el deportista incrementa la tensión muscular y ya no está realizando los ejercicios con la tensión muscular adecuada, si no está realmente concentrado y tiene más preocupaciones en la cabeza sobre cómo voy a afrontar esta situación y está preocupado por esa situación, lo que le puede provocar es perder la concentración, no estar tan concentrado como debería, además de una mayor tensión muscular, y su cuerpo tampoco está lo suficientemente preparado, y esto puede dar situaciones en las que pues, se pueda torcer un tobillo por no prestar atención o por tener demasiada ansiedad, demasiado estrés, y esto provocar en definitiva una lesión. Por lo tanto, esta respuesta de estrés en las reacciones a estas situaciones deportivas o a cualquier situación deportiva con mayor estrés va a provocar que sea más vulnerable a poder sufrir lesiones. Y es un aspecto, el del estrés, que debemos tener en cuenta como entrenadores y entrenadoras. Y hay además una serie de variables que aumentan el riesgo de poder producir lesiones, y en concreto las tenéis en naranja en esta lista de variables que aumentan este riesgo de lesión. Las que están en naranja las hemos subrayado precisamente porque son aquellas variables que dependen más de vosotros y vosotras como entrenadores y entrenadoras. Es decir, una puede ser la falta de preparación física para aguantar adecuadamente los entrenamientos y competiciones, que no existan planes de entrenamiento y participación en eventos inadecuados, en momentos quizá inadecuados de la temporada, y esto, por ejemplo, se puede dar en pretemporada, cuando el deportista no está adecuadamente preparado todavía físicamente y le exigimos igual
o intentamos realizar planes o afrontar competiciones de preparación demasiado exigentes, por ejemplo, para las que no esté preparado. La falta de descanso, que es un área importante, cada vez más importante de la preparación del deportista, junto a la nutrición, como los aspectos mentales y el entrenamiento. Esta falta de descanso, si no descansa adecuadamente el deportista, también puede lesionarse, y nosotros debemos ser, como entrenadores y entrenadoras, los que les hagamos llegar este conocimiento. La falta de adherencia o inexistencia de medidas preventivas, es decir, antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos, esos ejercicios de prevención que en muchas ocasiones no se le da mucha importancia. Es importante que nosotros insistamos en la importancia en intentar educar al deportista en que estas medidas son importantes. Y por último, el exceso o defecto de motivación, como decía anteriormente, si un deportista está excesivamente motivado o si no está adecuadamente motivado, también pueden ser situaciones en las que pueda existir mayor riesgo de lesión, y conductas específicas que puedan aumentar el riesgo de lesión cuando, pues, por ejemplo, que realicen después de una sesión muy dura de entrenamiento, que se pongan a realizar actividades o ejercicios que no son los más adecuados, por ejemplo. Esto sería, en definitiva, aquellas variables que pueden aumentar el riesgo de lesión y, como entrenadores y entrenadoras, tenemos que tener en cuenta, y en naranja, como os he indicado al principio, están aquellas en las que nosotros, como entrenadores y entrenadoras, podemos incidir en mayor proporción. Y por último, sobre todo en aquel aspecto que debemos cuidar especialmente, y uno de los aspectos más importantes y en los que más participación y más poder de decisión tenemos, será el clima del entrenamiento, es decir, el ambiente que creamos en el entrenamiento, y los aspectos que deberemos cuidar serán los valores, el estilo que utilicemos de liderazgo, la forma en la que, por ejemplo, comuniquemos, cómo nos comunicamos. Si nos comunicamos de una forma muy agresiva, provocando mucho estrés en los deportistas, en un entrenamiento puntual, quizás, pues a la larga no tendrá un efecto demasiado grande, pero si todos los entrenamientos son a máxima intensidad, les exigimos y nuestro estilo de liderazgo y de comunicación es máximo, siempre generando mucho estrés en el deportista, debemos ser conscientes de que ese clima de entrenamiento a largo plazo, puede suponer un riesgo mayor de lesión, y tenemos que tener cuidado a la hora de gestionar esas cargas psicológicas y estas cargas también físicas. El apoyo también a las necesidades psicológicas básicas de autonomía del deportista, que tenga poder de decisión, la relación con el propio deportista y que se sienta competente, es decir, trabajar también en su autoconfianza en los aspectos y en los ejercicios del día a día y en la competición. Y por último, también una cohesión grupal adecuada, un ambiente adecuado entre los diferentes miembros del equipo interpretaremos que puede provocar un efecto de prevención del riesgo de lesión también, y de mejora del clima de entrenamiento, que nos va a ayudar precisamente a prevenir el riesgo de lesión. Vamos con la primera actividad práctica. Como siempre la explicamos y luego ya post sección la podéis trabajar por vuestra cuenta. Aquellos que veáis a posteriori el vídeo en diferido le dais al pause, como siempre. Pero bueno, creemos que es importante en esta parte introductoria más referida a la prelesión, digamos, a las condiciones que favorecen que se pueda dar una lesión, reflexionar un poquito, ¿no? En relación a qué clima, como explicaba ahora Aritz, qué clima se genera en el entrenamiento, con mi equipo, grupo de entrenamiento. No sé qué está pasando, se ha dejado de compartir pantalla, pero no sé muy bien por qué, pero ya está. Aquí estamos de vuelta. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta, primero, esta reflexión que os decía sobre qué clima se generan en el equipo, grupo de entrenamiento, en relación a, sobre todo, qué cosas se hacen o se dicen en el día a día de entrenamientos, como decía ahora Aritz, que pueden aumentar el riesgo de lesión. Ya sabemos que el estilo de liderazgo, a lo mejor, pues si somos demasiado punitivos, demasiado autoritarios en la forma de plantear el entrenamiento, puede ser contraproducente porque generamos más estrés. Pues esta reflexión del qué hacemos y qué decimos en entrenamientos que puedan aumentar el riesgo de lesión de nuestros deportistas, es bueno que lo hagamos y que identifiquemos como mínimo 3, digamos, cosas que decimos o cosas que hacemos, acciones, tanto a nivel de nuestro comportamiento individual como entrenador, como también, como hemos explicado anteriormente, condiciones del propio entrenamiento. A lo mejor ese día que estamos muy enfadados y aunque por carga física lo adecuado sería parar, y aunque yo esté súper cabreado,
pues me lo como, podríamos decir, y el entrenamiento se termina, lo que opto es por alargar una sesión que ya ha sido muy dura, alargarla castigando al equipo o al grupo de entrenamiento con 15, 20, media hora, el tiempo que sea, lo cual va a hacer aumentar también ese riesgo de lesión. Con lo cual no es únicamente la interacción directa con los deportistas, sino también la estructura o la forma en la cual planteamos el entrenamiento que puede incidir también en este riesgo de lesión. Por eso es bueno que hagáis esta reflexión, pensar con un lápiz y un papel para poder sacar como mínimo 3 cosas que consideráis relevantes. Vamos un poco al siguiente punto, que es, ya hemos visto la parte prelesiva, es decir, el riesgo de lesión, que podía pasar. Vamos a ver ahora un deportista que ya está lesionado, sea porque requiere de operación, por ejemplo, sea porque simplemente está, pues, en periodo de recuperación de esa lesión. En ese sentido, sí que es bueno que tengamos en cuenta qué pasa un poco a grandes rasgos. Ahora Aritz os explicará más con detalle cada una de estas cosas. ¿Qué pasa a nivel psicológico a grandes rasgos después de una lesión? Hay esa lesión, sea por impacto, sea porque requiere de operación, sea por lo que sea, y esto conlleva, esta lesión por sí misma conlleva, sobre todo lesiones, hablamos de una cierta media larga duración. Por supuesto, esto sería mucho menor, estos retos y obstáculos serían mucho menores si hablamos de un pequeño esguince, que el deportista no tiene ningún periodo de recuperación prácticamente, ¿eh? Hablamos de algo que sea un poquito más serio, podríamos decir. En ese sentido, esta lesión va a generar una serie de obstáculos y de retos en la rehabilitación que hará falta que el deportista disponga de aquellos recursos para hacer frente a esas demandas. Y en esta conexión mente-cuerpo, ¿no? Que no únicamente esté recuperado o rehabilitado físicamente, sino también mentalmente, porque a veces el deportista ya ha pasado todos los test o todas las pruebas de recuperación por rehabilitación, ya está preparado, el hueso ya está totalmente soldado, los tejidos ya están ok, pero no se ve preparado para poder competir otra vez. Entonces es bueno que tengamos en cuenta que hay demandas de tipo físico, fisioterapeutas, que serían más los que nos podrían ayudar en ese sentido, pero también hay la parte más psicológica, en la cual si tenemos en nuestro equipo un psicólogo o psicóloga del deporte, fantástico. Si no, como entrenadores deberemos ayudar en la medida de lo posible, y esperamos que hoy justamente tengáis algunos recursos más, a afrontar estas demandas psicológicas con los deportistas. Y si realmente hay estos recursos disponibles, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, pues es cuando conseguimos éxito en la recuperación a nivel físico, pero sobre todo un regreso a la competición satisfactorio, ¿no? Que el deportista poco a poco puede ir cumpliendo etapas del proceso y sentirse preparado para volver a competir. Y en el modelo de integrado de respuesta a la lesión deportiva vamos a tratar de ver precisamente integrados tanto la parte de la prelesión que hemos comentado anteriormente como la parte donde el deportista ya está lesionado. Como vemos, la prelesión, volvemos a retomar la personalidad, las características personales, los factores personales del deportista, la historia de los estresores, tanto del día a día como de la competición, como los recursos de afrontamiento y la intervención. Y la respuesta de estrés después de la lesión deportiva también nos lleva a una serie de respuestas a la lesión deportiva y en el proceso de rehabilitación. Es decir, no es solo la respuesta a la lesión deportiva, sino qué respuesta va a ir dando el deportista en la rehabilitación. Y es importante entender este apartado. Aquí también entrarán tanto los factores personales que pueden incluir, por ejemplo, la propia lesión, el historial previo también de lesiones que pueda tener el deportista, las diferencias individuales a nivel psicológico, a nivel de personalidad, a nivel de motivación, a nivel de autoconfianza, de autoestima y también apartados otros aspectos relacionados con las características más individuales y específicas del deportista por un lado. Y por otro lado también tendrá importancia los factores situacionales relacionados pues, con el deporte, el tipo de deporte, el nivel de competición del deportista, en qué momento de la temporada se da esta lesión, porque seguramente no será lo mismo que una lesión se dé a principio de temporada, cuando todavía quedan muchos meses de competición y el deportista puede ver más la visión más realista de poder volver a competir en esta misma temporada,
o por ejemplo un deportista que se lesiona justo en el momento crucial o más importante de la temporada, final de temporada, antes de los playoffs. Ese tipo de situaciones indudablemente afectarán de una manera u otra, de manera diferente al propio deportista. Y la primera de las respuestas que va a dar el deportista a la lesión deportiva será a nivel cognitivo. En cuanto a ajuste de objetivos, va a tener que hacer un trabajo de ajustar esos objetivos, también trabajar en el rango de rehabilitación percibida, es decir, en este proceso de rehabilitación, ir poco a poco dando pasos en este proceso de rehabilitación, las autopercepciones, las creencias y las atribuciones que haga el propio deportista de su proceso de rehabilitación, porque un deportista puede estar muy identificado con su proceso de rehabilitación, muy comprometido, asistir a las sesiones de rehabilitación, realizar los ejercicios que le manda el fisio, el preparador físico, y de alguna forma tener la creencia, la firme creencia de que depende de él el hecho de ir dando pasos en esa rehabilitación. Sin embargo, un deportista que tenga la creencia de que es un proceso más o menos parecido en cualquier deportista, que por mucho que haga él, necesitará un tiempo más o menos establecido, que ya suele estar establecido cuando siempre hablamos de tiene una lesión de rodilla, de ligamentos, bueno, pues 6 meses, ¿no? Y ya el deportista dice, bueno, pues duraré, o la rehabilitación me llevará 6 meses, por mucho que haga yo, tampoco. Y si tiene ese tipo de creencias, también indudablemente afectará a este proceso de rehabilitación y a su afrontamiento precisamente cognitivo, y al tomar parte y responsabilizarse de hacer lo que tiene que hacer, es decir, las tareas que le vayan mandando el preparador físico y el fisio, precisamente para ir mejorando. Pero no solo la respuesta a la lesión deportiva y durante el proceso de rehabilitación se va a dar a nivel únicamente cognitivo, sino que también esta respuesta se va a dar a nivel emocional y a nivel de conducta o de comportamiento. En definitiva, estarán relacionados los pensamientos, que los acabamos de ver ahora, las emociones y las conductas. En cuanto a los pensamientos, ya hemos hablado del ajuste de objetivos, etcétera, autopercepciones, creencias y atribuciones, la importancia de las creencias del propio deportista, pero también van a existir una serie de emociones que irán variando durante el proceso de rehabilitación. En primer lugar, seguramente, si es la primera vez que se lesiona el deportista, tendrá miedo a lo desconocido, incertidumbre de qué tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, qué es lo que me espera a partir de ahora, ¿no? Y seguramente también emociones como la tensión, la ira o incluso momentos de depresión, porque no va a poder seguir haciendo aquello que le gusta o aquello por lo que le pagan o por lo que es su forma de vida, ¿no? En definitiva, hay que tener en cuenta tanto los pensamientos como las emociones que va a ir teniendo el deportista, y también aquellas conductas que él puede realizar, como por ejemplo la adherencia a la rehabilitación, el uso de estrategias adaptativas, el aprovecharse del apoyo social, que luego hablaremos más en concreto, pero hay deportistas que, por ejemplo, pueden reaccionar emocionalmente cuando están reaccionando con depresión o incluso con ira, que no quieren saber nada ni de familia, ni de pareja, y esas emociones le pueden llevar a querer estar aislado y vivir su lesión en forma de duelo, aislado, sin tener relación con nadie. Por lo tanto, hay que entender al deportista tanto a nivel de pensamientos, a nivel de emociones y a nivel de conductas que vaya realizando, y el proceso propio de rehabilitación, en función del momento en el que se vaya encontrando de este proceso de rehabilitación el deportista, será, tendremos que ir entendiendo en qué momento del proceso de rehabilitación está, para entender mejor precisamente tanto las emociones, los pensamientos y las conductas del propio deportista. En ese sentido, una vez que hemos visto un poco esta visión más genérica de la rehabilitación, vamos a entrar en detalle en cosas más específicas, ¿no? En realmente nuestra tarea como entrenadores y entrenadoras, cuál es durante el acompañamiento de la rehabilitación y luego el retorno a la competición, como decíamos antes, ¿vale? Para ese sentido, os proponemos un segundo ejercicio de reflexión, un poco para ver, antes de explicaros cómo se podría hacer, probablemente, reflexionar de cómo habitualmente acompañamos los deportistas lesionados. ¿Cuál es nuestra forma de comunicarnos con ellos o con ellas? ¿Con qué frecuencia nos comunicamos con ellos o con ellas? ¿Cómo involucramos al equipo a cuidar de esa persona que a lo mejor tiene, pues yo que vengo del mundo del baloncesto, los cruzados en el orden del día, pues cruzados, y hablamos de 5 o 6 meses o más de rehabilitación? Entonces,
toda esta parte de reflexión de cómo hemos tenido, cómo hemos trabajado, cómo hemos acompañado a aquel deportista que ha estado lesionado esta temporada o las anteriores, es bueno que lo pensemos y destaquemos qué elementos creemos que hemos hecho bien. O sea, realmente, ¿qué creemos que hemos hecho bien en este acompañamiento? Pues hemos estado pendientes de él o de ella y a pesar de que a lo mejor no estaba viniendo entrenamientos, pues sí nos comunicábamos con esa persona de forma regular. O creemos que hemos hecho muy bien el retorno a la competición, ¿no? De que hemos pautado muy bien las fases, las etapas con ese deportista. Bueno, esa parte positiva la apuntamos en el lado izquierdo. En el medio apuntamos qué elementos creemos que son mejorables, que luego, viendo en retrospectiva, vemos que a lo mejor se podría hacer mucho mejor, ¿no? Pues a lo mejor unas cosas que hablaremos después, pero que pasa muy a menudo, es que el deportista lesionado de larga duración pues se lesiona, se le opera, en muchos casos, el entrenador, el equipo técnico y el equipo en general, el grupo de entrenamiento, está muy pendiente la primera semana, a lo mejor después de esa operación, pero luego los siguientes 5 meses o 3 o 4 o 5 meses, el deportista viene a los partidos, probablemente, ¿no? Y ahí no hay contacto con el deportista, no sabemos ni en qué punto está de rehabilitación, ni si ha cumplido alguna etapa. Por ejemplo, el subirse a la bicicleta en la lesión que decíamos antes, pues es un gran paso, ¿no? Porque ya el deportista deja las muletas y ya empieza a poder vincularse con la bicicleta, hacer un poco de fortalecimiento, pues ese momento es muy importante. Pues realmente ver cómo ha sido nuestro acompañamiento, que era mejorable, y en ese sentido ver qué haríamos a futuro diferente. O sea, si hemos visto que a lo mejor hay 3 o 4 cosas de nuestro acompañamiento que no han sido positivas, pues bueno, si tenemos, esperemos que no, obviamente, pero si tenemos un deportista con lesión de larga duración la próxima temporada, bueno, pues ¿qué haremos distinto para que este acompañamiento sea mucho más cercano? Este ejercicio, ya os digo, es un poco vuestro y en este que cambiaríais a futuro, sí queremos daros algunas pautas, algunas estrategias para poder ir justamente en esa línea. El primer aspecto a que tener en cuenta es que para entender, digamos, al deportista lesionado, es que ningún deportista es igual al otro. O sea, realmente hablamos de que el deportista, cada uno con su lesión específica, será diferente de otro deportista, aunque tenga la misma lesión. Hay 5 factores que debemos tener en cuenta para entender mejor este proceso lesivo y esta rehabilitación con nuestros deportistas. El primero de ellos es las características de la lesión: tipo, localización, antecedentes, causa, severidad, meses de recuperación, cómo ha sido esa causa, porque si ha sido causa fortuita, a lo mejor no pasa nada. Si ha sido a lo mejor en un lance del juego, por ejemplo, en fútbol, al rematar un córner que se ha comido un codazo y eso lo ha noqueado, pues es probable que a la hora de volver posteriormente, pues esta situación le genere, si no miedo, como mínimo algún tipo de preocupación. Luego están toda esta parte de características sociodemográficas, edad, género, raza, nivel socioeconómico. Por ejemplo, tenemos una lesión de larga duración en un deportista que está empezando la carrera, que a lo mejor es de la cantera, por ejemplo, en el club de tercera división. Ese deportista se lesiona, tiene 20 años, a lo mejor la preocupación que le genera esa lesión es mínima. A lo mejor tenemos otro deportista en ese mismo equipo con la misma lesión, pero que tiene mucha más edad, o que a lo mejor es de otro país y está compitiendo en tercera porque pues, le va un poco la vida en ese jugar, porque ese sueldo es el que le permite mandar dinero a casa. Entonces, ¿cómo vivirá un deportista y el otro? Esa experiencia va a ser muy distinta. Factores biológicos, por supuesto, y ahí hay muchos más. Hemos destacado sobre todo nutrición y sueño por ser factores en los cuales como entrenadores y entrenadoras podemos incidir o como mínimo remarcar o recalcar la importancia de ellos. A nivel psicológico, lo que explicaba también Aritz un poco por la parte de la lesión, pero bueno, sigue siendo importante factores personales, tolerancia al dolor, estado de ánimo durante la lesión, porque pues habrá muchos momentos en los cuales a lo mejor el deportista le está costando vincularse con la rehabilitación porque no ve a corto plazo que esto tenga un avance. Entonces, esos momentos puede ser un estado de ánimo más depresivo, como decía antes Aritz. Igual comportamiento, sobre todo adherencia a tratamiento y rehabilitación, pensamientos y creencias y motivación. Motivación también para esta vuelta a la competición, pero sobre todo motivación para estar vinculado con el proceso de recuperación, de rehabilitación.
Y a nivel social, luego decidiremos mucho sobre esto, pero tener en cuenta redes de apoyo, proceso de estrés y el ambiente en sí de rehabilitación. Como veis, son muchos factores. No queremos que analicéis cada deportista que tengáis lesionado en profundidad sobre cada tipo de factor, pero sí os pedimos que antes de sacar conclusiones rápidas sobre, por ejemplo, el deportista parece que no quiere recuperarse, que esto es una frase que decimos, se nos escapa, pero lo decimos habitualmente como entrenadores y entrenadoras, pues que analicemos un poquito más allá. ¿Por qué a lo mejor el deportista no quiere volver o parece que no quiere volver? ¿No? ¿Y cuál puede ser nuestro rol en este acompañamiento? Al final, cómo responde cada deportista a la lesión puede variar en función del significado que le dé a esa lesión, de las consecuencias que sienta que tiene. Por ejemplo, que os decía antes de la edad. Un deportista que está en los 20 años, pues a lo mejor se puede preocupar por su carrera, pero sí ve un margen para poderse volver a ser el de antes, la frase típica que se dice, pero un deportista con 30 años a lo mejor ya ve que eso puede ser una lesión que finalice su carrera deportiva, con lo cual también las consecuencias percibidas de esa lesión pueden ser diferentes en un caso y en otro. Y por último, ¿qué habilidad tiene el deportista para afrontar esas consecuencias, para verse capaz de superar esas demandas que le generan? Al final, nuestro rol genérico como entrenadores es preocuparnos, interesarnos y empatizar, y sobre todo, el hecho de entender que el deportista es mucho más que deportista y es persona. Y de ahí la importancia de que tengamos en cuenta este enfoque holístico, este enfoque global con la persona, al final. Aritz, entramos con el rol del entrenador, si te parece. Sí, entramos con el rol del entrenador y incidiendo un poquito en lo que decías anteriormente de que el deportista hay que atender a la persona que está antes del deportista. Yo creo que viene bien recordar una frase que le escuché una vez a un médico deportivo que decía que no hay lesiones, sino son deportistas lesionados. Es decir, que cada deportista, en función de la lesión, en la misma lesión, seguramente un deportista y otro reaccionarán de manera diferente y incluso se recuperarán de manera diferente en función también de las propias características psicológicas, de afrontamiento, etcétera, que tengan y de las que ya hemos hablado. ¿Qué puede hacer el entrenador o la entrenadora en este proceso? Porque en muchas ocasiones, y sobre todo en categorías de base o en aquellas deportes y categorías donde no tenemos quizás demasiados ayudantes o que estamos solos o como máximo un ayudante, y tenemos que ocuparnos de 10 deportistas, 12 o 25 en fútbol, pues indudablemente no es fácil poder prestar la atención que seguramente debemos prestar al deportista lesionado. Vamos a dar algunas ideas o algunas pinceladas que entendemos que os pueden ayudar de alguna forma a organizar la función que podéis desempeñar en esta etapa o cuando el deportista esté lesionado. Para empezar, estar disponible y estar conectado y estar con el deportista y tratar de que el deportista no pierda el vínculo con el equipo, y para ello nosotros podemos jugar un papel importante estando en contacto con él y preocupándonos de cómo va la evolución y animándole y ayudándole también a establecer objetivos durante el proceso de rehabilitación, brindando sobre todo nuestro apoyo y empatizando con él y tratando de entender todas esas situaciones y esas emociones, pensamientos y conductas que hablábamos anteriormente en el modelo integrado de recuperación, de rehabilitación de lesión deportiva. Y también estar en contacto, por supuesto, con los servicios médicos, con el fisioterapeuta, precisamente para poder realizar un seguimiento adecuado y que el deportista vea que realmente nos estamos preocupando por él y que nos estamos interesando en realizar con él, de alguna forma, acompañándole a él en su proceso de rehabilitación, y para ello necesitamos información que en un primer momento nos la van a brindar los servicios médicos y el fisioterapeuta, que van a ser los que van a ir de alguna forma marcando las pautas al deportista de lo que puede hacer, no puede hacer y cuál va a ser un poquito el proceso a seguir en su rehabilitación y en su recuperación. Y para ello también, es decir, esta información nos va a servir para reforzar el proceso de rehabilitación, reforzar las conductas adecuadas del deportista que le ayuden a rehabilitar, la adherencia a la rehabilitación, el hecho de realizar los ejercicios y las tareas de prevención y de recuperación, y esta adherencia al tratamiento, es decir, que no se descuelgue de este tratamiento en momentos, por ejemplo, en el que no vea el avance que él cree que debería tener en su recuperación, estos momentos que pueden generar
estas emociones más distorsionadoras en el que el deportista pues, se puede enfadar, se puede entristecer y que en algún momento quizás incluso pasársele por la cabeza, tirar de alguna forma la toalla o abandonar el tratamiento tal y como lo estaba siguiendo, será importante que estemos ahí acompañándole para reforzarle en todos estos aspectos y ayudarle en sus momentos más difíciles que puede estar viviendo. A nivel de estrategias o tareas específicas, para completar lo que decía ahora Aritz, hemos dado una visión genérica de este acompañamiento, vamos a buscar estrategias o elementos específicos que podemos hacer. El primero de ellos es negociar objetivos semanales o diarios. Es decir, si la lesión la planteamos como dentro de 6 meses vuelvo a jugar, el deportista la primera semana lo deja, porque ya no le ve. Si en cambio somos capaces de negociar con el deportista, incluso idealmente con el equipo médico o el equipo de fisioterapeutas, qué plazos hay y sobre todo esto cómo se fracciona en objetivos semanales o incluso diarios, va a ser una forma que el deportista sí note, sí vea que está progresando en su rehabilitación, aunque sea una rehabilitación larga, pero sí nota que está avanzando, que el trabajo que ha hecho esta semana es diferente de la semana anterior y diferente de la precedente, con lo cual sí hay un progreso. Y de la misma forma, también es bueno que anticipemos junto con el deportista, a lo mejor no para cada semana, pero sí de una forma más global, qué obstáculos, qué dificultades pueden aparecer en este proceso y cómo se pueden trabajar, cómo se pueden anticipar mediante posibles estrategias que podemos desarrollar junto con el deportista. Estos objetivos son buenos que estén vinculados, por una parte, a la rehabilitación, por ejemplo, pues si hablamos de lesiones de rodilla, pues la extensión, ¿no? La flexión de la rodilla, pues cuántos grados estamos sumando, pues a lo mejor ya son 5 grados más que la semana precedente, con lo cual estamos subiendo en esa línea. Y también, ya más en la segunda parte de la rehabilitación probablemente, pero es bueno que también incorporemos objetivos relacionados con la habilidad deportiva, habilidades técnicas propias del deporte en el cual estemos entrenando. En segundo lugar, que ayudemos al deportista a seguir trabajando habilidades del propio deporte. Es decir, aunque no pueda hacer el deporte de la forma que nos gustaría entrenar, porque a lo mejor tiene una incapacidad a nivel de brazo, a nivel de pierna, que no nos permite en ese momento entrenarlo, hay que ser creativos como entrenadores y entrenadoras y darle recursos para que aún así pueda estar trabajando su deporte. Por ejemplo, si hablamos de baloncesto y tiene una lesión en las extremidades inferiores, de rodilla, de tobillo, lo que sea, sí puede trabajar, por ejemplo, mecánica de tiro, porque es una cosa que depende del torso superior. Entonces, ahí sí que se pueden trabajar ciertas habilidades, por ejemplo, de tiro, de bote, complementarias, aunque el deportista pues esté inhabilitado en su rodilla o en su tobillo. Con lo cual hay que ser creativos para que aquello que podamos trabajar a nivel técnico lo estemos manteniendo con nuestro deportista lesionado. Como tercera estrategia, nos parece fundamental, esta estrategia es dar tareas y roles específicos al deportista lesionado, que sienta que aunque no pueda jugar, aunque no pueda competir, está aportando al equipo o grupo de entrenamiento. Tareas concretas como, por ejemplo, hacer la estadística, por ejemplo, o estar pendiente de jugadores contrarios. O si es un deportista veterano, un jugador veterano, pues poder sumar con los jóvenes destacando en ciertas cosas, ¿no? Pues bueno, eres un jugador que no puede estar en campo o en la pista, pues ayuda a los jóvenes con 3 o 4 cosas y estés pendiente de ellos también durante el partido. Con lo cual, esto, que a veces aparece de forma espontánea, es bueno que lo trabajemos, porque aquel deportista que le salga de natural, fantástico, lo va a hacer igual. Aquel deportista que a lo mejor ni se lo plantea y que está en el banquillo, por ejemplo, más pendiente del móvil que del partido que se está jugando, esto lo evitamos y conseguimos que esté conectado con ese partido que se está produciendo. Entonces es bueno que eso se pacte, que no sea espontáneo, sino que realmente se planifique qué rol, qué tareas tendrá, tanto en partidos como también en entrenamientos. Por ejemplo, a lo mejor no puede ser un deportista que participe, pero sí puede ser un deportista pasador o sí puede estar ojeando el entrenamiento desde fuera, con lo cual tareas y roles concretos negociados con el deportista van a hacer que siga vinculado, conectado con el grupo o equipo de entrenamiento. De la misma forma, también es necesario que le ayudemos a crecer durante este periodo de rehabilitación. Dado que no podrá actuar de forma física, probablemente, bueno, pues, ¿qué elementos puede aprender, puede mejorar durante este tiempo fuera? A lo mejor son, por ejemplo, a nivel psicológico, estrategias de relajación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar con él para que pueda
usar o aprender esa estrategia que cuando vuelva a competir le pueda ser útil. Con deportes colectivos, elementos tácticos. Bueno, vamos a encargarle tareas concretas de lectura de juego que en su día a día a lo mejor no podría hacer, pero que pueda trabajarlas, porque ahora tiene más tiempo probablemente, las puede trabajar y va a ser algo que sumamos a su repertorio para cuando vuelva a jugar. Con lo cual el tiempo fuera lo vamos a dedicar, obviamente, a rehabilitar, pero también ayudar al deportista a que sienta que, aunque no pueda estar jugando o compitiendo, sí está mejorando como jugador o como deportista. Y por último, y le ponemos en cursiva, porque obviamente se tiene que haber trabajado antes, todo lo que es trabajo de práctica imaginada, visualización, es extremadamente útil, sobre todo para habilidades técnicas en este periodo, pero obviamente hay que trabajarlo o idealmente haberlo trabajado antes, con lo cual lo ponemos en cursiva porque aquí podríamos alargarnos muchísimo más. Es una herramienta muy útil durante la rehabilitación, pero obviamente el deportista tiene que haberla trabajado, haberla dominado para que realmente le sirva para ese mantenimiento de habilidades técnicas o incluso de lecturas tácticas, de ahí que esté en cursiva. Estos 5 elementos, que a veces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos como entrenadores para aprovechar? Bueno, pues estas 5 elementos: negociar objetivos, trabajar en la medida de lo posible habilidades del propio deporte, dar roles o tareas concretas, esta me parece que es fundamental, también ayudar a crecer durante la rehabilitación y por último, si el deportista ya la conoce, trabajar con la práctica imaginada, tanto elementos técnicos como, si es deporte colectivo, también elementos tácticos. En cuanto a un elemento complementario, que explicará ahora Aritz, también es bueno que no únicamente el apoyo social lo brinde el entrenador, sino también todo el entorno de ese deportista. Sí, en cuanto a promover el apoyo social, nos ha parecido interesante dividirlo en 3 apartados, porque generalmente cuando hablamos de apoyo social hacemos referencia al entorno más cercano, a la familia, a la pareja, al entrenador, al grupo de deportistas o al equipo, pero este sería de una forma el entorno social y el apoyo más emocional, ¿no? El apoyo social más emocional que nos puede brindar o le puede brindar al deportista o a la deportista el entorno más cercano para sobrellevar las frustraciones y las emociones negativas que pueden ir apareciendo durante el proceso de rehabilitación y de recuperación de la lesión. Pero además también será importante el hecho de promover el apoyo social educativo, es decir, los profesionales de la rehabilitación, específicamente el médico, si tenemos médico, y el fisioterapeuta, y si puede ser los dos conjuntamente, también pueden ayudar promoviendo el apoyo social educativo a nivel de que el deportista vaya aprendiendo, es decir, el fisio y el médico vayan brindándole educación sobre la lesión, es decir, qué tipo de lesión es, qué tipo de consecuencias tiene a nivel de movilidad, cuál va a ser el proceso de recuperación, cuáles van a ser, bueno, los objetivos que podemos ir trabajando y los objetivos que vamos a ir poniendo en el proceso de rehabilitación y de recuperación. En definitiva, este apoyo más técnico, por decirlo de alguna manera, que pueden brindar los profesionales de la rehabilitación, y también este apoyo social educativo puede ser promovido por los entrenadores, entrenadoras y compañeras de equipo, ofreciéndole el apoyo educativo sobre todo para mantenerlo en contacto con las estrategias que comentaba anteriormente Saúl, es decir, ofreciéndole un nuevo rol, tareas concretas que poder realizar y además mantener este apoyo, esta conexión entre entrenadores y compañeros de equipo con el deportista para que siga integrado dentro del grupo, siga sintiéndose uno más, a pesar de que no pueda puntualmente seguir ni entrenando, ni compitiendo, ni estando en la cancha o en la pista. Y además, también, en algunos casos, en aquellos casos más graves, en donde pueda existir una inmovilización, es decir, pues una escayola que le impida realizar hasta las tareas más comunes, será importante promover el apoyo social más tangible, aquella en la que se le brinde asistencia diaria para tratar de resolver eficazmente tanto la lesión como las tareas del día a día, como pueden ser, por ejemplo, si es un estudiante y tiene que ir a la universidad y no tiene forma porque tiene la pierna escayolada desde la cadera hasta el tobillo, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, pues de alguna forma tiene que haber alguien que le dé ese apoyo social que es más concreto y instrumental del día a día, en definitiva. Vamos con la última de las etapas, que sería el regreso a la competición propiamente. Como decíamos antes,
el regreso a la competición no únicamente hay que pensarlo como, bueno, el deportista está preparado, mañana compite, sino que es una transición, es un proceso. Y es un proceso que tenemos que pautar, que planificar como entrenadores y entrenadoras. No vale con que digamos, bueno, mañana compites o la semana que viene vuelves a competir, fantástico, o la semana que viene te reincorporas en entrenamientos, dentro de 15 días competimos, ya está. No, hay que realmente pautarlo porque es una transición, es un proceso que puede durar varias semanas, lo cual requiere de tiempo y, como os decía, sobre todo debemos marcar tanto fases como sobre todo respetarlas después, que a veces las fases las marcamos, pero luego a la hora de respetarlas nos cuesta un poco más, ¿no? Porque el deportista parece que sí que está recuperando bien, parece que está a gusto y lo que hacemos es querer avanzar las fases y comernos fases prácticamente. Y es bueno que realmente si las marcamos, tanto a nivel médico como a nivel de recuperación y de vuelta a la competición, si las marcamos, luego las cumplamos también. Por ejemplo, a nivel de restricción de minutos, me refiero. ¿Qué retos se plantean en la vuelta a la competición? Bueno, pues el deportista necesita 3 cosas. Sentirse competente, sentirse en control de la situación y sentirse conectado con el equipo o grupo de entrenamiento. Por la parte de sentirse competente, tiene que ver con sentirse preparado o preparada y confiado o confiada para rendir. Es decir, que siente realmente que está preparado para poder dar el do de pecho, digamos, en la próxima competición o el próximo partido. En esa línea, ¿qué amenazas pueden aparecer? Bueno, pues sobre todo preocupaciones o miedos sobre pues si va a ser capaz de ejecutar a nivel técnico o a nivel táctico lo que hacía antes. Por ejemplo, si su lectura de juego va a ser tan buena como era antes, si va a poder, luego también a nivel de estado de forma, pues si va a poder estar en ese estado de forma que tenía antes de la lesión, por ejemplo, a nivel de pico de velocidad, a nivel de explosividad, a nivel de fuerza, qué elemento realmente, cómo va a ser su preparación física en el momento de la competición. Eso también genera mucha ansiedad y mucha preocupación. Y por último, el conocido miedo a la recaída, ¿no? De realmente, bueno, he estado 6 meses fuera, pues es normal que yo tenga cierta ansiedad o cierta preocupación por el regreso a la competición, de que vuelva a recaer en ese proceso de lesión, ¿no? Entonces, es bueno que tengamos en cuenta estos 3 elementos a la hora de conectar con nuestro deportista lesionado. En segundo lugar, sentirse en control, es decir, el deportista tiene que volver porque quiere y cuando quiere. Sentir eso es muy importante. Sobre todo es bueno que tengamos en cuenta presiones externas que podamos poner nosotros o el equipo médico en el deportista para volver antes, para que el deportista juegue con dolor o que juegue lesionado o lesionada. También presiones que se pueda poner el propio deportista. Es decir, que sienta que, bueno, siento que tengo que volver porque el equipo me necesita, y la presión a lo mejor no la pone el entrenador, sino que se la pone él mismo o ella misma. Con lo cual, tener en cuenta estos pensamientos, estas creencias, es bueno también. Que el deportista vuelva cuando realmente se sienta que es el momento adecuado para volver y se siente en control de esa situación. Y por último, que el deportista cuando regrese a la competición se sienta conectado o conectada con el equipo o grupo de entrenamiento. A nivel de posibles amenazas, pues en primer lugar, el haber estado tiempo fuera, si en el periodo anterior de rehabilitación no lo hemos cuidado, puede pasar que el deportista se sienta aislado del buen rollo que pueda haber en el equipo grupo, porque se ha perdido a lo mejor bromas internas que al no estar en los partidos pues no sabe de qué van, y a lo mejor hay bromas internas del equipo, del grupo de entrenamiento, rituales que puede hacer el equipo antes de competir y que no las conoce porque estaba aislado. Entonces, eso es bueno que lo trabajemos durante, lo que os decía antes, el periodo más de rehabilitación. También problemas de identidad. Si, por ejemplo, hablamos de deportes ya más tipo profesional, en este sentido, pero el deportista se siente únicamente jugador de fútbol o únicamente jugador de baloncesto, el hecho de estar fuera mucho tiempo puede haber generado algún tipo de problema, decir, bueno, es que solo soy jugador de baloncesto, no lo he sido los últimos 6 meses, ¿qué pasa conmigo ahora a la hora de volver, ¿no? Me siento preparado para volver a esa identidad de jugador que tenía antes, no me siento capaz, no me siento preparado. Pues es bueno que el equipo también esté apoyando en esa línea y, obviamente, la falta de apoyo social, sobre todo por parte nuestra como entrenadores y entrenadoras. Hemos visto los retos que se plantean en cada uno de los casos, vamos a ver soluciones. ¿Qué hacemos como entrenador o entrenadora en cada uno de estos elementos para que el deportista se sienta competente, se sienta en control y se sienta conectado al equipo para poder facilitar que vuelva más preparado a competir? Por la parte de sentirse competente, igual que antes, establecer objetivos, no de rehabilitación, pero sí de vuelta a la competición, sobre todo enfocándonos en el proceso,
en habilidades técnicas, por ejemplo, en elementos más de preparación física, en realmente que el deportista sienta que está mejorando, que está creciendo. En línea con esto, es bueno que generemos tareas o ejercicios de entrenamiento que permitan esta progresión del deportista, que sienta realmente que está recuperando esa versión que tenía antes de estar lesionado. Y en ese sentido es bueno que retroalimentemos, que demos mucho feedback positivo remarcando ese progreso a nivel de recuperación de habilidades técnicas, por ejemplo. Y os ponemos en cursiva un par de herramientas más psicológicas que, si se han trabajado anteriormente, si se conocen, pueden ser muy interesantes. A nivel de relajación, porque es posible que volver a competir, volver a los partidos, genere una alta ansiedad por haber estado apartado de los terrenos de juego, por ejemplo, a lo mejor varios meses. Es bueno que trabajemos con la relajación. Igualmente, la práctica imaginada, si se conoce, si se domina, nos puede servir para anticipar esas situaciones más estresantes de la vuelta a la competición. Sentirse en control. Es bueno que nos reunamos con los deportistas para negociar con ellos estas fases de vuelta a la competición. Por ejemplo, en deportes colectivos, pues en qué partido te vas a cambiar, en qué partido vas a calentar, en qué partido vas a tener algunos minutos de final de partido, por ejemplo, o de inicio de partido, en función del deporte que sea. Entonces, es bueno que negociemos con él o con ella estos tiempos. En segundo lugar, que demos mucho énfasis, que le ayudemos a detectar aquellas motivaciones para volver, para que sienta que es que él o ella tiene ganas de volver, no es que nadie se lo impone desde fuera, el entrenador, el club, sino que él tiene ganas de volver, y hacerle ver este control, esas motivaciones más internas. Y como os decía, esta parte de negociar las fases y los momentos de regreso. Y por último, en cuanto a potenciar que nuestros deportistas se sientan conectados con el equipo grupo de entrenamiento, pues toda la parte de apoyo del equipo grupo, y en especial el rol que les podamos dar a capitanes y capitanas para que acompañen este proceso. Sea capitán o capitana, sea la persona con ascendencia dentro del equipo, sea el deportista veterano que tengamos en nuestro grupo de entrenamiento. Es bueno que también los utilicemos, negociados con ellos, obviamente, para que acompañen este proceso de vuelta. A lo mejor en un deporte como el baloncesto, deportes donde tácticamente hay mucha elaboración, simplemente el jugador que vuelve no recuerda o no sabe los sistemas que están jugando o no sabe los matices. Bueno, pues tener ese apoyo desde la parte de capitanes o desde personas concretas dentro de su posición, por ejemplo, que le puedan hacerse sentir más conectado con la forma de jugar, pues va a hacer que también se sienta más preparado o preparada para volver a la competición. Y para cerrar esta parte más de rehabilitación y más de vuelta a la competición, os ofrecemos el tercer y último ejercicio para que podáis reflexionar sobre estos procesos. Es decir, os vamos a animar a que diseñéis un protocolo de funcionamiento para apoyar a los deportistas lesionadas dentro de vuestro equipo, tanto en esta fase más de rehabilitación como en la fase de vuelta a la competición. Que penséis, por ejemplo, de qué forma vais a contactar. Si va a ser todo por WhatsApp, pues a lo mejor hay que llamar de vez en cuando para ver qué tal están, e incluso ahora que hay videollamadas tan fácil, pues hacer videollamada. ¿Cuál va a ser el rol del deportista en las distintas fases de regreso o de rehabilitación? A medida que pueda hacer más cosas, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo va a ser también el progreso de retorno a la competición? Todo esto hay que protocolizarlo. Obviamente, como decía al principio Aritz, cada lesión es un mundo, pero sí es cierto que podemos establecer como mínimo un protocolo general de cosas que no podemos perdonar. Por ejemplo, si hay operación, el equipo va a ver al deportista. Es innegociable, sea de cruzados, sea de columnas, sea lo que sea. El equipo va a ver al deportista. Es protocolo de equipo. Voy a llamar, sea yo, sea entrenador asistente, al deportista lesionado una vez por semana. Veremos si es llamada, si es WhatsApp, pero ya lo protocolizamos y vamos a tener esa sensibilidad para cada semana saber, aunque no lo hayamos visto, cómo está avanzando ese proceso de recuperación o de rehabilitación. En ese sentido, destacamos 4 momentos importantes. Si hablamos de lesión que requiere operación, pues habrá que pensar también los días preoperación, luego los días post-lesión o post-operación, en función de la situación que estemos trabajando, luego todo el proceso de rehabilitación, varios meses, y luego ya cuando el deportista se reincorpora en entrenamientos y ya está más enfocado a la vuelta a la competición.
Elementos concretos, pues días de preparación, trabajar con él o con ella las expectativas, que a lo mejor son irracionales, con lo cual intentar buscar realmente expectativas realistas de retorno a la competición y también la preparación de la operación, de ayudarle a informarse, a conocer cómo van a ser los meses posteriores, los días después de la poslesión, pues cómo será ese contacto, si estipulamos que el equipo va a visitar al deportista de forma regular, una sola vez, es bueno que lo pactemos. En la parte del proceso de rehabilitación, qué fases genéricas queremos tener en cuenta, cómo haremos la negociación de objetivos con nuestro deportista, cómo va a ser el contacto regular con ese deportista, le vamos a obligar, por ejemplo, que venga a entrenamiento siempre, cómo va a ser este contacto y también lo que explicábamos antes, qué rol, qué tareas le vamos a ofrecer para que esté vinculado con el equipo. Y por último, de cara a la vuelta de competición, pues toda la parte de ritmos, roles, expectativas. ¿Qué ritmos seguiremos, por ejemplo, como os decía antes, ¿no? Pues calentar, o sea, cambiarse, calentar, incorporarse, jugar de verdad, podríamos llamarle, ¿no? Pues en esa línea, ¿qué ritmos marcamos? ¿Qué esperamos de él o de ella en cada una de estas fases? Porque aquí jugará mucho el papel de expectativas. El deportista es probable que quiera volver a competir como lo hacía antes de lesionarse. Y eso, como todos sabemos, es muy complicado. Con lo cual es bueno que también ayudemos a definir su rol en esta etapa post-lesión, sobre todo al principio, y también a negociar, a reducir en muchos casos las expectativas que tenga el deportista de cara a su regreso a la competición. Este ejercicio, como siempre, lo trabajáis por vuestra cuenta, lo completáis, pero sí que es bueno que penséis en estas 4 fases a la hora de pensar cómo lo haréis, cómo haréis este protocolo para vuestro equipo o grupo de entrenamiento. Y vamos a cerrar ya con las conclusiones o las ideas que consideramos que son más importantes a nivel genérico y que resumen de alguna forma la presentación que hemos realizado, la sesión en directo. En estas conclusiones, en primer lugar, volvemos a insistir en la importancia de que consideremos a la persona por delante del deportista. Es decir, atender a la persona, a sus emociones, a sus pensamientos, a su forma de interpretar, creencias, tener en cuenta, en definitiva, a la persona antes que el deportista para ayudar precisamente al deportista, que sienta que estamos cercanos a ellos, que estamos empáticos y que les vamos a acompañar en este proceso que le toca vivir. En segundo lugar, la importancia de que el deportista participe y que de alguna forma tome y asuma la responsabilidad de su proceso de rehabilitación. Es decir, si únicamente tratamos al deportista como un objeto, entre comillas, de rendimiento y que tiene que realizar una serie de ejercicios, de tareas, de adherencia a una serie de rehabilitaciones, de sesiones de rehabilitación, sin contar con él, es decir, simplemente indicándole únicamente lo que tiene que hacer sin preguntarle cómo está, sin preguntarle cómo lo lleva, cómo se siente, cómo va haciendo los ejercicios, si tiene alguna dificultad, simplemente indicándole y ordenándole, entre comillas, todo lo que tiene que hacer, seguramente la involucración del propio deportista en su propio proceso de recuperación y de rehabilitación e incluso la propia comprensión de ese proceso de rehabilitación no será igual que si le animamos a participar, le preguntamos, le hacemos tomar decisiones respecto a su proceso de rehabilitación y le ayudamos precisamente a estar conectado siempre desde su voluntad y desde esta participación y de negociación con el o la deportista. Como tercera conclusión, y vinculada con lo que decía ahora Aritz, también el hecho de mantener al deportista conectado, ¿no? Porque a veces el riesgo que hablábamos antes es que al ser varios meses de rehabilitación, si hablamos de deportes profesionales, pues sí que el deportista es posible que se rehabilite en ese mismo club, pero en los clubs más normales, podríamos decir, es probable que el deportista se rehabilite en otro contexto diferente, con lo cual a lo mejor solo acuda a los partidos o a las competiciones y tenga un contacto mínimo con el equipo. En ese sentido es bueno que como entrenadores y entrenadoras hagamos el esfuerzo para mantener conectado al deportista y también lo que hablábamos de qué tareas, qué roles les damos en entrenamientos y competiciones, aunque no puedan participar activamente, bueno, pues pueden ayudar al equipo de otras formas y es bueno que los tengamos en cuenta y los incorporemos para que luego al momento de volver
no haya estado fuera desconectado varios meses, sino que haya estado conectado de forma diferente y pueda volver a asumir su rol de jugador, de deportista, porque ya está recuperado la lesión. Y por último, como os decíamos ahora al final, es bueno que este acompañamiento lo planifiquemos, que ahora que viene el periodo entre temporadas, que tendremos 2-3 meses, idealmente si el COVID ya nos deja volver a competir a partir de agosto-septiembre, para planificar todo este proceso, es bueno que dediquemos un par de horas a cómo queremos planificar, cómo queremos acompañar a nuestros deportistas en el caso de lesión de larga duración. Esperemos que no, esperemos que el próximo año no tengáis ningún deportista lesionado en vuestro equipo, por supuesto, pero si fuera el caso, a veces tendemos a improvisar sobre la marcha, ¿no? Y a veces, si nos cae bien ese deportista, pues tenemos un contacto más amigable, cercano con esa persona, porque ya lo tendríamos de natural. También hablamos habitualmente con esa persona en entrenamientos, antes de entrenar, después de partidos, lo que sea, con lo cual ese vínculo es más fácil. Pero en cambio tenemos un deportista, con lo cual, pues a lo mejor tenemos menos trato personal, pero está lesionado esa persona, con lo cual ya dejamos de lado y no nos acordamos, de cierta forma. Si nos obligamos a tener un protocolo, pudiéramos llamarlo así, genérico, de cómo vamos a acompañar cada deportista, sea la estrella de nuestro equipo grupo de entrenamiento, sea un perfil más secundario, a todos por igual, cómo les acompañaremos en este proceso, cuando llegue el momento de esa lesión, sabremos qué hay que hacer y no improvisaremos sobre la marcha. Por lo cual creo que ahora es buen momento, en periodo entre temporadas, justamente para preparar estas 4 o 5 ideas de cómo nos vamos a comportar y cómo nos vamos a generar, a planificar con nuestros deportistas si tienen un periodo lesivo. Y hasta aquí un poco lo que os queríamos comentar a nivel de apoyo psicológico en la recuperación de la lesión. Vamos a dejar de compartir pantalla, como siempre, para poder escuchar vuestras preguntas, vuestras dudas, y para aquellos que nos veis en diferido, pues esperamos también que nos podáis comentar o en comentarios o a través de correo electrónico.